Latín, el idioma de los romanos. Durante cientos de años, este fue el idioma dominante en Europa, en la época del Reino Romano, luego de la República Romana y más tarde del Imperio Romano. Esto es ampliamente conocido, y muchas personas tienen que aprender las obras de la Edad de Oro del latín en la escuela, las obras de Cicerón, de Virgilio, Horacio o de Livio. Pero, ¿qué le sucedió al latín durante el transcurso de los siglos de existencia del Imperio Romano en Occidente? ¿Cómo cambió el latín durante ese tiempo? ¿El latín en el último Imperio Romano todavía era similar al del primer imperio? ¿Y qué pasó una vez que cayó el Imperio Romano Occidental? ¿Cómo afectó eso al latín? Y por último, ¿cómo y cuándo evolucionó el latín a las lenguas romances de Europa, que cientos de millones de personas no solo en Europa, sino en realidad en todo el mundo, hablan incluso hoy en día? Cuando hablamos de latín, debemos definir a qué nos referimos realmente con latín. Si le preguntaras a alguien en la calle qué es el latín, probablemente dirían que es el antiguo idioma muerto de los viejos romanos. El latín, por su definición, es una lengua indoeuropea que se desarrolló en el área de Latium, la actual Lazio, el área que rodea a Roma. A través de la expansión de los romanos, el idioma también se expandió y se llevó a todas las áreas que la República Romana y luego el Imperio Romano habían conquistado. Por supuesto, es inmediatamente claro que el latín debe haber cambiado en su larga historia. Roma fue fundada en el 753 a.C. y ya en ese tiempo se había desarrollado el latín arcaico, que luego se transformó a lo largo de los siglos en latín antiguo, y luego más tarde en latín clásico. El latín clásico es la forma de latín escrito que muchos tuvieron que aprender en la escuela, que se muestra magníficamente en las obras de Cicerón o de Virgilio. Pero incluso entonces la evolución del latín, por supuesto, no había terminado, ya que el Imperio Romano duró en el oeste durante 500 años, medio milenio, y sabemos que puede pasar mucho en tanto tiempo. Solo tenemos que ver lo diferente que sonaban las lenguas europeas hace 500 años de hoy. Y así, el latín clásico evolucionó lentamente hacia el latín tardío, que puede definirse como una forma de latín escrito más simplificado, que se utilizó desde el tercer siglo después de Cristo en adelante, hasta alrededor del año 900 después de Cristo, pero más sobre eso más tarde. Así que ya vemos que cuando decimos latín no es tan fácil, porque, al igual que cualquier otro idioma, el latín en sí se desarrolló a lo largo de los muchos siglos en que se utilizó como el idioma oficial del Reino Romano, luego la República Romana y finalmente del Imperio Romano. Pero si pensabas que esto ya era complicado, entonces se vuelve aún más extraño, porque por supuesto había una gran diferencia entre el latín escrito y el latín hablado. Tenemos una idea de cómo sonaba el latín, pero por supuesto haré un video completamente separado sobre eso. Sin embargo, basta con decir que se puede reconstruir a partir de los escritos sobrevivientes de la época romana cómo debió haber sonado el latín. Toma el nombre de Cicerón como un ejemplo. Sabemos que la C se pronunciaba como K, por lo que el nombre habría sonado como Quiquero y no Cicerón, que es como se pronunciaría en latín eclesiástico. Esa es la forma de latín que sobrevivió a través de la Iglesia Católica Romana. Pero la parte interesante del latín hablado es que básicamente era una forma simplificada del latín escrito, no tan diferente de hoy, donde hablamos de manera diferente en el lenguaje cotidiano de lo que escribiríamos en un ensayo o en un artículo científico. Hasta el siglo XIX se pensaba realmente que el latín hablado era muy diferente del latín escrito, y que, a todos los efectos, era como su propio idioma. En realidad, el latín vulgar es simplemente el latín hablado, el latín de la gente común de la época romana, Europa. Así que, lo que habrías escuchado decir a un comerciante a otro, o a un soldado o incluso a un esclavo a otro, lógicamente la gente común no haría uso de construcciones gramaticales elaboradas y complicadas, ya que esto sería demasiado engorroso, complicado, y consumiría mucho tiempo para transmitir un mensaje de manera clara, concisa y simple en forma hablada. Por ejemplo, la frase, Marcus me está dando el libro de su padre, en latín clásico escrito sería, Marcus mihi librum patris stat. Pero en latín hablado o vulgar, esto se habría simplificado a Marcus mi da libro de patre.
Para complicar aún más las cosas después del tercer siglo, cuando el imperio fue golpeado por enormes crisis, y el cristianismo subió al poder. Incluso el latín escrito cambió, se volvió más simplificado. ¿Por qué? Bueno, el cristianismo necesitaba transmitir su mensaje en términos simples que todos, personas de todas las clases y rangos sociales, pudieran entender. Y así, por supuesto, el uso de formas estilísticas extremadamente complicadas y hermosas se volvió impráctico, especialmente en tiempos de grandes calamidades, cuando simplemente no había tiempo ni energía para tales juegos de palabras y construcciones gramaticales. Y así, el latín tardío, que es la forma escrita simplificada del latín clásico, se utilizó desde el siglo III en adelante, incluso después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, para resumir, en el Imperio Romano tardío, digamos en el año 400 después de Cristo, si miraras un mapa de los idiomas hablados, así es como se vería. El este era predominantemente de habla griega, mientras que el oeste estaba dominado por el latín, y este latín se separaba en latín escrito y latín hablado o vulgar, y el latín escrito se había convertido en latín tardío, que era una forma simplificada del latín clásico. Pero el latín clásico todavía se usaba a veces, especialmente por los paganos que se esforzaban por ser como sus modelos a seguir: Cicerón, Virgilio, Horacio y similares, de la edad de oro del latín en el siglo I a.C. Así que ya podemos ver que la situación era bastante complicada. Hola amigos de la historia romana tardía, soy yo, Sebastián, el creador, y la persona detrás de Majorianus. Pido disculpas por esta breve interrupción, pero quería pedirles su ayuda para apoyar a Majorianus y para apoyar el canal para que podamos mantener a Majorianus, un canal sobre la historia romana tardía. Como saben, el algoritmo de YouTube a menudo no es muy amable con temas de nicho como la historia romana tardía, y por lo tanto, realmente necesito su apoyo para mantener a Majorianus tal como está, para mantenerlo como un canal sobre la historia romana tardía, para que podamos continuar explorando esta era más fascinante del Imperio Romano tardío, y para que no tengamos que convertir a Majorianus en un canal de historia convencional. Gracias por considerar apoyarme a través de Patreon o la membresía de YouTube. No puedo agradecerles lo suficiente. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. El propio Majorian estaría orgulloso. Gracias, amigos de la historia romana tardía, y volvemos al video. Entonces, después del 407 después de Cristo, cuando comenzaron las invasiones germánicas del Imperio Romano Occidental, con diferentes tribus germánicas logrando establecerse en territorio previamente romano, es bastante claro que esto también tendría una influencia en el latín. Sin embargo, esta influencia fue, mientras el Imperio Romano Occidental aún existía, por supuesto bastante limitada en su naturaleza. Las lenguas germánicas y el latín hablado continuaron existiendo lado a lado, aún sin mezclarse en una nueva forma de lenguaje. Incluso en el 500 después de Cristo, el latín hablado probablemente todavía era muy similar a lo que era un siglo antes, cuando el Imperio Occidental aún estaba intacto. En Roma, Boecio, Symmachus y Casiodorus fueron los últimos escritores de un calibre romano clásico, donde diríamos que todavía estaban defendiendo el estilo de escritura latino clásico, incluso hasta los años 520. En el este, el emperador Justiniano y su legendario general Belisario eran de hecho hablantes nativos de latín, demostrando que incluso en ese tiempo, el latín todavía se usaba como lo habría sido 200 años antes, incluso en el predominantemente griego Imperio Romano Oriental. De Procopio, quien acompañó a Belisario en sus campañas, en realidad obtenemos algunas ideas interesantes sobre el lenguaje y las costumbres de la época. Cuando Belisario reconquistó la perdida provincia romana de África en 533 después de Cristo, que había sido conquistada por los vándalos unos 100 años antes, afirmó que los habitantes nativos del reino vándalo todavía hablaban latín y se consideraban romanos. Así que incluso después de casi un siglo de ocupación vándala, el latín hablado aún no había divergido del latín hablado de Belisario. Belisario, en su campaña africana, no tuvo absolutamente ningún problema para interactuar con los locales, hablando latín con ellos, como afirmó Procopio. Así que vemos que, incluso a principios de los 500, el latín hablado en las antiguas provincias del Imperio Romano Occidental aún no había cambiado mucho. Sin embargo, todo esto estaba a punto de cambiar, porque los próximos 200 años
verían una serie ininterrumpida de gigantescos desastres que trastornarían el viejo orden de las cosas. Primero estuvo 540 que mató a milones en el Imperio Romano y también en los antiguos territorios del entonces inexistente Imperio Romano Occidental. Luego, la península italiana fue sumergida completamente en la oscuridad por una guerra que duró décadas y que mató a innumerables personas, obligando a muchas otras a huir y transformando ciudades enteras en pueblos fantasma, terminando así definitivamente con las antiguas instituciones romanas clásicas en Italia. Muchos de los hablantes nativos de latín que sobrevivieron entonces huyeron hacia el este, reduciendo aún más la fuerza del latín hablado nativo. Luego los desastres continuaron, ya que el este estaba bajo ataque desde todos los lados, y para mediados a finales de los años 600, este antiguo vasto imperio se había reducido dramáticamente, perdiendo muchas provincias ante nuevos enemigos. Esto trajo consigo un declive dramático de la fuerza de la cultura e influencia romana, y para ese momento en el este, el griego se había vuelto mucho más fuerte, eclipsando así el uso del latín, cuyo uso luego disminuyó aún más. Mientras tanto, en el antiguo Imperio Romano Occidental, para los años 600 los diferentes idiomas germánicos comenzarían lentamente a infiltrarse en el latín hablado localmente. Pero claro, también funcionó al revés. Los germánicos también adoptarían el latín, a menudo mezclándolo con su propio idioma germánico. Por ejemplo, en el territorio controlado por los francos, los galorromanos, después de más de un siglo de influencia franca, comenzarían lentamente a adoptar algunas palabras del idioma franco, y viceversa. Por lo tanto, el latín hablado comenzó a cambiar lentamente. En el territorio del reino visigodo, mientras tanto, las palabras del idioma visigodo comenzarían a infiltrarse en el latín hablado allí. Y aquí también, esto sucedería al revés, lo que resultaría en una divergencia del latín hablado en la España visigoda, en comparación con la Galia franca. Y este efecto tuvo lugar en todos los territorios que estaban controlados por diferentes tribus, todas las cuales vieron cómo las palabras de estas tribus comenzaban lentamente a mezclarse con el latín hablado en sus respectivas regiones. Y así, sin el poder guía del Imperio Romano, que en los siglos anteriores había asegurado una fuerte influencia cultural de Roma, y por lo tanto, el latín había sido el idioma guía. Sin ese poder guía del Imperio Romano, el latín hablado de las diferentes antiguas provincias del Imperio Romano comenzó a divergir cada vez más fuertemente, comenzando lentamente ya en los años 500 en algunos territorios, pero luego acelerándose realmente en los años 600 y 700 después de Cristo. Así, las lenguas proto-romances, es decir, los precursores de las lenguas romances, comenzaron a formarse en ese tiempo ya, primero muy lentamente, pero para el año 800 después de Cristo podemos suponer que ya habían evolucionado diferentes lenguas proto-romances, es decir, que en el reino franco se hablaba una lengua proto-francesa, mientras que en la península ibérica encontraríamos el proto-español y el proto-portugués. Los rumanos son una excepción extraña aquí, porque todavía es objeto de debate, cómo y por qué ese idioma logró retener una similitud tan alta con el latín hablado, a pesar de ser parte del Imperio Romano, durante ni siquiera 200 años. Hice un video sobre esa fascinante anomalía. Sin embargo, incluso en el 800 después de Cristo el latín escrito todavía puede considerarse que pertenece al latín tardío, lo que significa que los autores todavía intentan seguir escribiendo en el mismo estilo latino que en el último Imperio Romano Occidental. Seguro que el latín ya no era tan puro, pero todavía puede considerarse que era latín tardío. Fue entonces realmente solo increíblemente tarde, alrededor del 900 después de Cristo, que los autores comenzarían a escribir en las lenguas romances recién evolucionadas, y el latín escrito comenzó a retroceder al latín eclesiástico, que desde entonces solo se usaba en claustros o monasterios, por monjes y funcionarios de la Iglesia en general, y por supuesto por el propio Vaticano, que mantuvo su herencia latina mediante el uso continuado del latín tardío escrito. El proto-romance, por supuesto, continuó evolucionando en las diferentes lenguas romances que tenemos hoy en día. Y fascinantemente, si miramos un mapa de Europa, donde se hablan lenguas romances, podemos ver claramente que cada una de esas regiones
fue anteriormente parte del Imperio Romano Occidental, e incluso podemos ver que a menudo la frontera del Imperio Romano sigue siendo hoy la frontera de las regiones de habla romance. Es increíble pensar que 1500 años después del fin del Imperio Romano Occidental, su influencia aún perdura en los mismos idiomas que hablamos. Pero por supuesto, el latín todavía existe hoy, y en el Renacimiento, los humanistas adoptaron el latín como el idioma de la erudición, por lo que el latín continuó siendo utilizado especialmente en medicina, pero también en algunos otros campos científicos, como el idioma de elección. Incluso hoy, este supuesto idioma muerto está lejos de estar muerto. Todavía se enseña en la escuela. Por supuesto, estamos hablando aquí sobre el latín escrito de la Edad Clásica dorada del latín del primer siglo antes de Cristo. Pero incluso hay algunas personas que hablan latín, y esa comunidad de hablantes de latín aparentemente sigue creciendo, por lo que la historia del latín es un campo de investigación lingüística absolutamente interesante. Y podemos ver cuán grande sigue siendo la influencia del idioma de los romanos en nuestras vidas cotidianas. Muchos de nosotros hablamos lenguas romances, que son una evolución del latín hablado o vulgar, y así la influencia cultural del Imperio Romano se muestra una vez más de una manera más espectacular. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y me gustaría agradecer a nuestros nuevos seguidores Augustus, Kimberly Perotis y Edith Xavier. Muchas gracias, Kimberly Perotis, por tu generoso apoyo a Majorianus. Siempre me alegra ver que las mujeres también están interesadas en la historia romana. Y muchas gracias, Edith Xavier, por tu apoyo igualmente increíble. Y también me gustaría agradecer a nuestros nuevos seguidores César Casamo, Sebastián T. y Matei Babiak. Muchas gracias, Casamo, Sebastián T. y Matei Babiak, por su generoso apoyo. Por supuesto, agradezco a todos los que apoyan a Majorianus, ya sea mediante Patreon, la membresía de YouTube o una donación de PayPal. Muchas gracias, amigos, por apoyar a Majorianus para que pueda mantener este canal solo sobre la historia romana tardía. Y si quieres aprender más sobre la reconquista del reino vándalo, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre el reino franco, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y Bene Valete.